Hola, mi nombre es Adriana y soy docente del plantel 252 de Orizaba. Te comparto que esta es la primera vez que participo en un proyecto de este tipo. He tenido la oportunidad de impartir el curso de inducción, pero bajo otras modalidades. Este proyecto en particular se ha convertido en todo un reto para mí, al que le estoy sacando el máximo provecho. Estoy aprendiendo mucho. Han habido horas de mucha planeación, de mucho desvelo, pero que siento que valdrán la pena. Esto lo hacemos con todo nuestro cariño y te lo ofrecemos a ti, esperando de verdad que aprendas o también que repases cosas que aprendiste tanto en la primaria como en la secundaria. Esto no solamente es un proyecto mío, es un proyecto en el que estamos involucrados muchos docentes de otros planteles del estado de Veracruz. Así que sin más, no me queda otra cosa más que decirte bienvenido de nuevo a cuenta y siéntete orgulloso de pertenecer a CONALEP. Hasta pronto. Hola jóvenes, buen día. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva etapa de su vida estudiantil. Mi nombre es Adriana Isabel Rosas Alamillo, docente del área de formación básica del plantel 252 de Orizaba. Y con otro grupo de docentes del área de comunicación estaremos trabajando durante esta semana en el curso de inducción para los estudiantes de primer semestre. Las sesiones corresponden al área de la competencia lectora. En esta semana estaremos reforzando aprendizajes que obtuviste en primaria y secundaria y que seguirás utilizando en bachillerato. El curso tiene como propósito mejorar el nivel de dominio de la competencia lectora, reforzando las habilidades para interpretar, utilizar y valorar textos. Te platico que contarás con un cuaderno de trabajo que te servirá de apoyo para poder realizar los ejercicios que se te indiquen. Dicho cuaderno incluye lecturas y ejercicios en los que pondrás en práctica lo que veas en cada una de las sesiones. Cada sesión será acompañada por videos y otros recursos que reforzarán los conceptos presentados. Iniciemos y deseamos que tu estancia en CONALEP sea una experiencia satisfactoria en la que adquieras competencias que te permitirán ser un exitoso profesional técnico bachiller. Bienvenido. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jorge Luis Borges. ¿Y a ti te gusta leer? ¿Qué tipo de lectura es tu favorita? ¿Cuál fue el último texto que leíste? Antes de iniciar de lleno con nuestro contenido, déjame compartirte algo. Cuando escuchamos la palabra lectura o el término texto, generalmente se nos viene a la mente la idea de que es algo que no nos puede gustar o que tal vez no nos agrade, porque creemos que es algo aburrido, que es algo tedioso. Tal vez nos fijamos en el número de páginas que tiene el libro, o que las letras son muy pequeñas, que no hay dibujos o imágenes, en fin, ponemos muchos pretextos para no leer. ¿Pero te has puesto a pensar por qué existen los textos? Sabes, desde hace mucho tiempo, el hombre se comunicaba con sus iguales por medio de señales o dibujos, hasta que creó un sistema de comunicación conocido como lenguaje, y lo plasmó usando un sistema de símbolos y signos que se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en lo que en la actualidad conocemos como el idioma, tal como el español que hablamos, o el inglés, el francés, el alemán, entre otros muchos más que existen. ¿Sabías que durante la Edad Media fueron los monjes y clérigos quienes tenían el privilegio de leer y de escribir? De hecho, ellos antes de la invención de la imprenta eran quienes escribían los textos a mano.
Otras civilizaciones como la de los egipcios, por ejemplo, pues solamente las clases privilegiadas podían aprender a hacer esto. Qué injusto, ¿no lo crees? Pues bien, un texto es un escrito o conjunto de enunciados con los que se busca establecer un tipo de comunicación, y este tiene como finalidad, por ejemplo, explicar, describir, narrar, argumentar, convencer, exponer, entre otras muchas cosas más. Tal vez tú pienses, ¿y eso a mí qué? Bueno, pues al leer aprendes y conoces de muchas cosas, de muchos temas. Puedes conocer, por ejemplo, sobre la vida de personas que cambiaron la historia del mundo. Podemos viajar a otros lugares que tal vez nosotros no podamos conocer. Podemos expresar nuestras ideas y opiniones. Aprendemos a crear, podemos armar cosas, en fin, las posibilidades son ilimitadas. Como recordarás, en primaria y secundaria aprendiste sobre ellos, y en esta semana repasaremos todos esos conocimientos. Así que, acompáñame. Clasificación de los textos. Los libros tienen categorías que nos ayudan a distinguir a unos de otros, pues no todos tienen la misma intención comunicativa. Comparto contigo el siguiente video del canal de Adalberto Pagola, quien nos enseñará sobre los textos continuos y discontinuos. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Continuando con lo que habíamos visto el video anterior, en este video vamos a revisar qué son los textos discontinuos y los textos continuos, las características que tiene cada uno de ellos y algunos ejemplos. Así que vamos a empezar, primero con los textos continuos. Básicamente, este tipo de textos son todos aquellos que tienen una estructura lineal, y eso significa que tienen un inicio y un final. Y otra característica es que para entenderlos hay que leerlos completos. Y hay muchos ejemplos de este tipo de textos. Las novelas, los cuentos, los poemas, los discursos, las crónicas, las notas periodísticas, las cartas, etcétera, etcétera. Pero de lo que se trata es de que puedas reconocer este tipo de textos. Y para poder hacerlo, el meollo del asunto está en que debes fijarte en si tienes que leer todo el texto para saber de qué trata. Por ejemplo, este es un cuento de Gabriel García Márquez. Mary Jo, de 2 años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas, después de que sus padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Mary Jo le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo, después de que 6 eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los 4 días después de operada, la pequeña dijo: «Mamá, no puedo despertarme, no puedo despertarme». Como ves, es un cuento muy pequeño, pero el asunto está en que hay que leerlo todo para entenderlo. Porque si yo solo leyera la parte donde dice «a la pequeña Mary Jo le sacaron los ojos», la verdad es que eso no me dice mucho. Yo no podría decir si es una historia de terror, o un testimonio médico, o hasta una especie de metáfora, algo así como que Mary Jo vio algo tan sorprendente que se le salieron los ojos, quién sabe. Pero si yo leo todo, descubro que se trata de un cuento triste, y todo lo que tuvo que pasar para que ella perdiera los ojos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con este otro texto. Veamos. Si solo leemos esta parte que dice: el rescate se prolongó horas porque a pesar de que trabajaban con mascarillas prestadas por los enfermeros, a cada momento tenían que salir a vomitar a causa del hedor y los gases, explica una portavoz oficial del Instituto Armado de A Coruña, pues la verdad es que no nos enteramos muy bien de lo que trata la noticia. Nuevamente, solo leyendo todo, descubro que un hombre que padecía el síndrome de Diógenes fue rescatado luego de que una vecina diera el aviso a las autoridades. Entonces, como ves, el meollo del asunto está en ver si es necesario leer todo el texto para comprender de qué trata. Y cuando eso pasa, estamos nada más y nada menos que ante un texto continuo. Así que vamos a resumir. Las características de los textos continuos son que tienen una estructura lineal, es decir, que tienen un inicio y un final. Y tengo que leerlos en ese orden. Por ejemplo, en el cuento de Mary Jo que veíamos,
Yo no puedo leer desde el final hasta el principio o leer primero la mitad y después arriba y después abajo. Tengo que seguir el orden, si no, no tiene sentido. Una segunda característica es que, para comprender de qué trata, es necesario leerlos completos. Por eso, de hecho, cuando uno hace un examen de un libro, no siempre funciona leer algunos pedazos o leer un resumen, porque se te pueden escapar algunos detalles que te pueden preguntar. También los textos continuos se escriben en oraciones, que pueden formar párrafos o estrofas como en los poemas, o diálogos como en una obra de teatro. Entonces, estas son las características principales de los textos continuos. Hay algunos libros que mencionan otras, como que se leen de izquierda a derecha, pero es que eso no siempre pasa, como los japoneses que leen cosas de arriba hacia abajo. Y de hecho, también hay poemas que son escritos en diferentes formas, como estos. Sí, aunque no lo creas, estos son poemas. Pero bueno, ahora, pasando a los textos discontinuos, ellos son lo contrario, es decir, no tienen una estructura lineal. Y hay muchos ejemplos también. Carteles, formularios, infografías, pósters, etiquetas, folletos, anuncios publicitarios, mapas, gráficas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sé que no tienen una estructura lineal? Y el asunto con ellos es, los podemos leer en cualquier orden para entender algo. De hecho, si uno no quiere, no tiene que leerlos completos. Por ejemplo, este cartel es un texto discontinuo y tiene mucha información, como puedes ver. Las bandas que van a tocar en el Vive Latino, las fechas, los patrocinadores, los lugares para comprar boletos. Pero, si yo quiero saber si la banda que quiero ver va a estar ahí, no tengo que leer todo. Solo busco en los nombres y cuando lo encuentre ya no tengo que leer nada más. O con esta infografía, que tiene varias secciones también. Si yo solo quiero saber cuáles son los síntomas de la enfermedad, entonces nada más leo la sección que me interesa. Y otra vez, no es necesario leer todo para encontrar sentido a esa sección. O también podemos hablar de esta solicitud. Si yo necesito saber el nombre de la persona que está solicitando el trabajo, nada más leo esta sección. Como ves, los textos discontinuos pueden leerse en cualquier orden, y esta es su principal característica, porque no tienen una estructura lineal. Y además, no es necesario leerlos completos, sino solo la sección que nos interesa. Y otra característica que podemos mencionar es que los textos discontinuos pueden incluir varios recursos, como fotografías, diversos colores, ilustraciones, diferentes tipos de letras. Y bueno, ahora que sabemos las diferencias entre un texto continuo y uno discontinuo, vamos a ver el caso de los reglamentos. Y vamos a utilizar el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Como ves, es mucho texto. Son 115 hojas. Y a primera instancia uno diría que es un texto continuo, porque son hojas y hojas y hojas de información. Pero la pregunta es, ¿tengo que leerlo todo para entenderlo? Y la respuesta es no. Supongamos que yo quiero saber qué pasaría si conduzco bajo los efectos de algún narcótico o del alcohol. Para saber eso no tengo que leer las 115 hojas, nada más voy a la sección donde hable de ese tema. Veamos, como no hay un índice hay que fijarse en los títulos. Y aquí está, capítulo 2, de la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol y narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. Y solo leyendo esta sección voy a saber lo que me interesa, sin la necesidad de leer las más de 100 páginas. Entonces no importa la cantidad de texto. Para terminar y resumir un poco el tema, hice este cuadro comparativo con las características de ambos tipos de texto. Los textos continuos tienen una estructura lineal, se deben leer desde el inicio hasta el final. Es necesario leerlos completamente para entender su sentido y se escriben en oraciones que forman párrafos, estrofas o diálogos. Y por el contrario, los textos discontinuos no tienen una estructura lineal, se pueden leer en cualquier orden, no es necesario leerlos completamente para entenderlos, y utilizan varios recursos como imágenes, fotografías, ilustraciones, mapas, etc. Si quieres usar este organizador gráfico, te lo voy a dejar en la descripción, por si lo quieres imprimir, y también hice una pequeña evaluación, por si quieres probar que también puedes reconocer los textos continuos de los textos discontinuos.
Son 10 preguntas que yo creo que puedes responder si llegaste hasta este punto del video. Así que el enlace también está en la descripción. Lo puedes responder las veces que quieras e inmediatamente te da tu resultado. Así que si es que lo haces, pon en los comentarios cuál fue tu puntaje. Y bueno, eso es todo por ahora. Hasta el siguiente video, donde vamos a ver cuál es la estructura de un reglamento. Pero bueno, ya veremos eso después. Adiós. Existen diferentes tipos de texto, pero ¿qué diferencias existen entre ellos? ¿Qué los caracteriza? Te explico. Los textos narrativos son los escritos en los que a través de ellos se logra contar una historia, hecho o suceso. Los hechos o la historia que se suele contar puede ser tanto real como ficticia, que se establece dentro de un espacio y tiempo determinado. En la historia contada, que es llamada narración, llegan a participar diversos personajes que también pueden ser reales o imaginarios. Se puede definir como texto narrativo al relato de sucesos reales o ficticios que se desenvuelven dentro de un lugar y tiempo en específico. Ejemplos de textos narrativos nos encontramos al cuento como La Bella Durmiente, la novela como Marianela, diario como El diario de Ana Frank, fábulas como el de La liebre y la tortuga y leyendas como La Llorona. En el caso de los textos descriptivos podemos decir que es la representación lingüística de un ser. Es el relato de cómo son las personas, las cosas, los lugares y las situaciones. Digamos que es una especie de dibujo hecho pero con palabras, de personas, animales, lugares u objetos, mediante la exposición de sus características, sus cualidades, sus usos, a fin de que otros puedan crear una imagen mental de ellos. Es la explicación minuciosa de sentimientos y sensaciones, o de los procesos o procedimientos para hacer algo. Se utilizan al interior de otros tipos de textos. Te decía yo hace un momento que los textos descriptivos se encuentran también dentro de otros tipos de textos, como es en el caso de los textos científicos o de los textos técnicos. También en los textos narrativos podemos encontrar este tipo de descripciones y se les conoce como retrato, etopeya y prosopografía. El texto expositivo es una categoría del discurso que es conocida por tener datos claros sobre cierto aspecto en especial, lo que significa que en este texto predomina la función informativa del lenguaje, ya que su objetivo es instruir. La rigurosa estructura del texto expositivo tiene como propósito aumentar los conocimientos de las personas que obtienen dichas obras. Ejemplos de textos expositivos se encuentran en dos categorías: de divulgación científica, en los que encontramos los textos escolares, los folletos explicativos y las enciclopedias, y los textos especializados, como las monografías, los textos legislativos y las tesis. Los textos argumentativos, también conocidos como discurso argumentativo, refiere a aquellos donde se dan a conocer las razones sea en contra o a favor de cierta tesis o posición, teniendo como objetivo influir en el interlocutor para convencerlo sobre cierto punto. Estos presentan una idea con el objetivo de convencer al lector. También se le define como aquel discurso donde se presentan diversas razones que tienen como fin persuadir al receptor, donde para ello se da a conocer por parte del emisor motivos que sustentan una idea o que llegan a rebatir un determinado pensamiento. Los artículos de opinión, los ensayos, las editoriales y la propaganda política son ejemplo de estos textos argumentativos. Y finalmente tenemos a los textos apelativos. Son aquellos que poseen características de convencer al receptor
y lograr que éste emita una respuesta o realice una acción determinada mediante argumentos o razones específicas. Un texto apelativo busca la atención del lector. La persona quien redacta tiene la intención de conseguir la atención del destinatario, como mediante ruegos, consejos, órdenes, persuasión, sugerencias y hasta con amenazas. En este caso, podemos encontrarlos en los instructivos, en la publicidad, en los avisos clasificados, en las cartas formales o informales y también en los discursos. Como actividad, te recomiendo leas los siguientes textos de tu manual de trabajo que se encuentran en las páginas 6, 12 y 13 e identifiques el tipo de texto del que se trata. ¿Le has escrito una carta a alguien? ¿A tu crush? ¿A tu amada? ¿A tu amado? Bueno, si lo has hecho, se ha tratado de una carta informal. Una carta informal es dirigida a una persona conocida en un contexto de amistad o confianza, siendo su mensaje familiar. Las cartas informales se escriben para felicitar, para invitar o contar sobre un asunto a una persona con quien se mantienen ciertos lazos que son más estrechos. El mensaje de tipos de las cartas informales es personal y amigable, ya que se dirigen a personas que conocemos. Aunque seguramente también en algún momento de tu vida te han solicitado realizar algún escrito y es posible que no sepas cómo hacerlo. Comparto contigo el siguiente video para aprender a identificar las partes de una carta formal. Recuerda que una carta se convierte en formal cuando se escribe a una persona ajena, a una autoridad o a un medio de comunicación, por ejemplo, o bien cuando el tema que se trata requiere formalidad. En esta ocasión te comparto el siguiente video en el que aprenderás a reconocer las partes de una carta formal. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cuáles son las partes que tiene una carta formal. Entonces vamos a empezar. La primera parte de una carta formal es la fecha. Suele escribirse arriba a la derecha, aunque en algunos casos te la puedes encontrar a la izquierda. Ambas opciones están bien, así que puedes escoger cualquiera de las dos, pero quizá lo más recomendable es ponerla a la derecha, porque del otro lado va a ir casi todo lo demás y puede verse muy amontonado. En todo caso, tú tienes que decidir de qué lado ponerla. Lo que sí está prohibido es escribirla al centro, eso sí es un error porque parecería un título. La siguiente sección es la del asunto. En esta parte se escribe en menos de un renglón el tema principal de la carta. Tienes que resumir cuál es tu queja, tu petición, qué trámite estás solicitando, qué denuncia estás haciendo, etc. En general dices de manera muy breve para qué es tu carta, y esta sección va justo debajo de la fecha, pegada a la izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde la hayas escrito. Como yo me inclino por escribir la fecha del lado derecho, en este ejemplo el asunto va de ese mismo lado. Esta parte es muy importante en las cartas formales, porque hay personas e instituciones que reciben muchas cartas, y para agilizar los trámites lo que hacen es guiarse por el asunto, porque uno puede leerlo más rápido para saber de qué trata la carta, en vez de tener que leerla completa. Y después, la sección que sigue son los datos del destinatario. Estos datos se ponen a la izquierda de la carta y la información es muy sencilla. Si la carta es para una institución, basta con poner su nombre, y si es para una persona hay que poner su nombre completo, con su grado académico o con su papel dentro de una institución, como puede pasar con un teniente, por ejemplo. Y en el siguiente renglón habría que poner el nombre completo del puesto de trabajo que tiene la persona, por ejemplo, director general de la empresa Comitex o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, como ves, estos datos no son más de 2 renglones. Y después de esta información, en el siguiente párrafo lo que sigue es un saludo formal. Hay varios tipos de saludos formales con los que puedes empezar, desde el clásico y sencillo presente hasta otro clásico un poco más elaborado, como por medio de la presente. E inmediatamente después de este saludo, lo siguiente es un párrafo breve con el asunto de la carta. En este primer párrafo lo que se hace es explicar de manera sucinta para qué es tu carta y en qué te basas para escribirla. Por ejemplo,
ejemplo puede ser algo así: por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el inicio de los trámites de mi jubilación en base al artículo 89 del Reglamento de Trabajo Interno, ya que a la fecha cumplo con todos los requisitos para solicitar dicho trámite. Como ves, es un párrafo sencillo y si tú lo leyeras sabrías exactamente qué te estoy pidiendo. Igual que pasaba con el asunto, este párrafo es muy importante porque la persona que lea tu carta debe saber desde el comienzo de qué trata. Las cartas formales no son como las novelas o las series, donde descubres todo mientras va avanzando la historia. En este caso, tú sabes de qué va a tratar desde el principio. La siguiente parte es el cuerpo de la carta, y es aquí donde explicas de manera más detallada el asunto y expones de manera más completa cuáles son las razones que apoyan tu demanda, tu queja o tu solicitud. Y después de esto, la siguiente parte es la despedida formal. Aquí también hay varias frases formales que puedes usar, como sin más por el momento o agradeciendo su tiempo, a la que se une una despedida como aprovecho para enviarle un saludo. Y por último, se termina con los datos del remitente, escribiéndolos al centro. Después de un atentamente, dejas un espacio para firmar y debajo colocas tus datos, nombre completo, puesto de trabajo, etc. Y entonces esta es la estructura de una carta formal. Pero antes de terminar, hay dos temas que tenemos que aclarar. El primero es, ¿en una carta formal se puede escribir una postdata? Ya sabes, ese mensaje de último momento que se escribe al final de una carta, y la respuesta es no. Las cartas formales no llevan postdata, porque todo lo que tengas que decir lo debes mencionar en el cuerpo de la carta. Debe ser por elegancia. Y también es por elegancia, porque las postdatas se usan más para contar un chisme o un mensaje que ya no pudiste contar en el resto de la carta, y por eso solo se usan en las cartas personales. Y el segundo tema es un poco debatible, pero es conveniente que en tu carta pongas la información donde puedan contactarte, como tu dirección, tu teléfono y tu correo electrónico. Esta información iría aquí, justo antes de los datos del remitente, y los puedes introducir con una frase como "quedo a su disposición a través de los siguientes medios". Decía que esto es debatible porque la mayoría de los libros no lo mencionan, pero es conveniente porque si quieren ponerse en contacto contigo, las personas van a tener tus datos a la mano y quizá eso haga que tu trámite sea un poco más rápido. Así que en lo personal yo sí pondría esos datos y una carta formal se vería así, con 9 partes bien definidas. En este tipo de cartas lo mejor es seguir la estructura, porque las cartas formales no se hacen por entretenimiento o se leen por placer, se escriben para realizar trámites y entonces, aunque suene muy aburrido, aquí no hay espacio para inventar cosas o para hacer algo nuevo y original. En este caso lo mejor es ser práctico, y entonces una carta formal que siga esta estructura se vería más o menos así. Y bueno, ahora que ya vimos todas las partes de una carta formal, si quieres poner a prueba que también puedes ubicarlas, hice un pequeño juego. Es un memorama de las partes de una carta formal y lo que tienes que hacer es encontrar el nombre de cada sección con el dibujo que le corresponde. Por ejemplo, esta carta de los datos del remitente coincide con esta imagen porque en ella está pintada de azul la última parte y esa es la que corresponde precisamente a los datos del remitente. Si te animas a jugarlo, cuéntame en los comentarios cuánto tiempo te tomó resolverlo. Para saber eso solo tienes que darle clic al cronómetro antes de empezar a jugar. A mí me tomó 1 minuto con 18 segundos y seguramente tú puedes hacerlo más rápido. El enlace del juego te lo voy a dejar en la descripción y si necesitas un poco de ayuda también te voy a dejar el enlace con el esquema de las partes de la carta formal. Y bueno, eso es todo por ahora, hasta el siguiente video, donde vamos a ver las expresiones formales para empezar y terminar una carta formal. Adiós. Te invito a que resuelvas la actividad de las páginas 25, 26 y 27 del Manual del Estudiante, en el que pondrás en práctica lo visto de la carta formal. Del canal Prepárate a Aprender, te comparto el siguiente video en donde aprenderemos a identificar las ideas principales de las secundarias. Ideas principales y secundarias. Siempre escuchamos hablar de estas, pero muy pocas veces logramos saber qué son o cómo identificarlas, lo que provoca que en muchas ocasiones no podamos comprender perfectamente los textos que estamos leyendo, o tampoco podamos escribir textos realmente coherentes. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Cómo les trata la existencia? Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje y sabiduría cósmica.
El día de hoy vamos a hablar acerca de las ideas principales, ideas secundarias, qué son, para qué sirven y cómo podemos identificarlas. Así que quédate hasta el final del video y prepárate para aprender. Hablar sobre ideas principales y secundarias, primero tenemos que entender que los textos están compuestos por significados. No me refiero a los significados de las palabras individuales, sino a los significados que ellas transmiten en su conjunto cuando se unen y conforman una idea. Es decir, que los textos se conforman por diferentes ideas que se transmiten del emisor al receptor o a los receptores. Esto es lo que conocemos como el componente semántico de los textos, la facilidad que tienen estos para transmitir significados, para transmitir ideas. Para comprender mejor este concepto vamos a analizar el siguiente texto. Chimps. Es un meme muy utilizado en internet. Los memes con chimps generalmente se basan en el carácter que escribe de manera humorística varias palabras, particularmente al incluir las letras M adicionales. El 4 de septiembre del 2017, el usuario de Instagram Balsi publicó una imagen de su perro. La imagen de la cabeza del perro se usó más tarde en los memes de chimps. En 3 años, la publicación recibió más de 9.000 me gusta. El uso más antiguo conocido de chimps fue en Reddit y fue publicado por subreddit el 8 de junio del 2019 por redditor Spicy Meme Boy. Listo. Como podemos darnos cuenta, este texto nos transmite varios significados. Además de los significados individuales que tienen cada una de las palabras, como por ejemplo meme, como por ejemplo internet, ¿cierto? Tenemos también los significados que éstas conforman al unirse. Es un meme muy utilizado en internet, es un primer significado, una primera idea. Bien, luego seguimos con una segunda idea en la que nos dicen cuál es el uso más común del meme. Luego nos hablan acerca del origen del meme como tal, de la foto que provocó el meme y finalmente la primera vez que se usó este meme. Entonces, si nos damos cuenta, en este texto tenemos 4 ideas. Una que nos habla acerca de qué es el chimps, otra que nos habla acerca de cómo se usa, una que nos dice cuál es el origen del perro de la fotografía y otra que finalmente nos habla acerca de la primera vez que se utilizó como meme. Entonces, un texto se compone por muchas ideas, pero estas no están por ahí bailando y dando vueltas. Ellas se encuentran organizadas de manera jerárquica. Imaginémoslo de la siguiente manera. Al decir que los textos tienen una estructura jerárquica, nos referimos a que estos se encuentran ordenados en una escala que organiza sus componentes de mayor a menor importancia, por decirlo de esta manera. En este primer nivel, en el nivel de más arriba, nos encontraríamos el tema. Cuando decimos tema, nos referimos a una frase que es capaz de sintetizar todo el contenido del texto. Este tema nos dice qué es lo que va a abordar el texto. ¿Cómo podemos encontrar el tema de un texto? Muy fácil. Solamente tenemos que preguntarnos de qué se trata el texto, de qué nos está hablando el autor. Por debajo del tema, en orden jerárquico, es decir, en orden de importancia, encontraríamos la idea principal. Cuando hablamos de idea principal nos referimos a la información más importante que aborda el texto y en torno a la cual se presentarán todas las demás ideas. ¿Cómo podemos encontrar la idea principal de un texto? De manera muy sencilla. Solamente tenemos que preguntarnos qué nos dice el autor en torno al tema, qué nos dice el autor sobre el tema que está hablando. ¿Qué es lo principal que nos dice sobre eso? Finalmente encontramos las ideas secundarias. Estas podemos identificarlas por medio de la siguiente pregunta. ¿Qué información adicional nos da el autor respecto al tema? Y aquí podemos encontrar todas las explicaciones, ejemplos, aclaraciones, conceptos adicionales que el autor quiera brindarnos respecto al tema que está abordando. Entonces, tenemos tema, ¿de qué se trata el texto? Idea principal, ¿qué nos dice el autor sobre el tema? E ideas secundarias, ¿qué información adicional nos da el autor respecto al tema? Si volvemos entonces al texto que acabábamos de leer, nos daremos cuenta de varias cosas. Primero, el tema no aparece de manera explícita, es decir, no aparece directamente dicho en el texto. Sin embargo, podemos intuirlo o podemos sacarlo si leemos el título y si nos preguntamos lo que les había dicho hace rato. ¿De qué se trata el texto? Podríamos decir que el texto se trata del meme chimps.
¿vale? Entonces ese sería el tema. Perfecto. Ahora entonces nos preguntamos, ¿qué nos dice el autor respecto al tema? El autor respecto al tema nos dice que Chimps es un meme muy utilizado en internet. Listo, hemos encontrado nuestra idea principal. Ahora tendríamos que ver entonces cuáles son las ideas secundarias del texto. ¿Qué información adicional nos da el autor respecto al tema? Vamos a mirar. El autor nos dice que los memes de Chimps generalmente se basan en el carácter que escribe de manera humorística varias palabras, particularmente al incluir las letras M adicionales. Vale, nos están diciendo cuándo se usa el meme, cómo se usa el meme. Luego nos dice que el 4 de septiembre de 2017 el usuario de Instagram, Valse, publicó una imagen de su perro. La imagen de la cabeza del perro se usó más tarde en los memes de Chimps en 3 años. Nos están diciendo cuál es el origen del perro que se utiliza en los memes. Y luego nos dice que el uso más antiguo de Chimps fue en Reddit y fue publicado en su Reddit el 8 de junio del 2019. Nos dicen también cuál es la primera vez que se utilizó esta imagen del perro como un meme. Tenemos ahí las 3 ideas secundarias que nos quiere dar el texto, que nos quiere dar el autor. Las ubicamos entonces en nuestro gráfico. Listo, tenemos nuestra jerarquía de ideas del texto que acabamos de analizar. Primero, el tema, meme Chimps. Segundo, ¿cuál es la idea principal? Es un meme muy utilizado en internet. Aquí podemos utilizar en la idea principal para complementar que es el meme de un perro muy utilizado en internet. Luego seguimos con las ideas secundarias. Se escriben varias palabras con M adicionales, surgió a raíz de la foto de un perro subida en Instagram y su primer uso como meme fue en el 2019. Entonces es de esta manera en la que se evidencia la jerarquía de las ideas en los textos. Como podemos ver, tenemos un tema que es sobre qué nos está hablando el texto. Tenemos una idea principal que es qué es lo que nos dice el autor o qué es lo que nos dice el texto respecto a ese tema. Y finalmente tenemos unas ideas secundarias que nos complementan la información, que nos explican, que nos ejemplifican o que simplemente adicionan detalles. Chicos y chicas, espero que este video les haya sido de utilidad. No olviden que si les gustó pueden dejarme su like y suscribirse a mi canal. Estaré subiendo contenido educativo cada semana. No siendo más, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Resuelve el ejercicio 1 y 2 de la página 11 y también las actividades de la página 13 del Manual del Estudiante. Los modos discursivos son las diferentes formas escriturales que usamos para cumplir con nuestros objetivos comunicacionales y hacer que el lector comprenda lo que queremos transmitir con mayor facilidad. Aprender sobre los modos discursivos te ayudará a comunicarte de un modo más fluido y es por eso por lo que hoy te contaremos todo lo que sabemos sobre el tema. El modo discursivo de recapitulación retoma alguna idea que el autor ha mencionado con anterioridad en el texto. Algunos de los marcadores textuales que se pueden usar en este modo discursivo son, como puedes ver, recapitulando, retomando, como se mencionó anteriormente. Estos te ayudarán a identificar el tipo de modo discursivo que se encuentra en el texto. Te comparto el siguiente ejemplo. Como puedes ver, existen muchos tipos de modos discursivos, dependiendo de lo que quieres expresar. El modo discursivo de referencia busca demostrar una idea a través de una cita textual o paráfrasis. La cita textual implica la repetición exacta de las palabras de otra persona y en un texto siempre debe ir entre comillas, mientras que la paráfrasis se expresa a través de la repetición aproximada de las palabras de otro y no debe de ir entre comillas. Te comparto el siguiente ejemplo. Como dijo don Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El modo discursivo de amplificación tiene como objetivo dar a conocer al lector más elementos para extender su panorama sobre la idea que el autor quiere comunicar. El siguiente ejemplo de amplificación es este. Los modos discursivos más comunes están en esta presentación,
Pero también existen las negaciones, paráfrasis, preguntas retóricas, reiteraciones, entre muchas más. Modo discursivo de comparación. En este caso, se señalan las semejanzas entre dos o más elementos que se analizan en un texto. Tenemos el siguiente ejemplo. La diferencia principal entre el iPhone y el resto de los celulares es su sistema operativo. El iPhone más reciente utiliza la versión de iOS 11, mientras que la mayoría de los demás celulares utilizan Android. He compartido contigo 4 de los modos discursivos que existen, pero hay todavía más y los conocerás en las siguientes sesiones. Mientras tanto, te invito a realizar el ejercicio 2 de la página 18 del Manual del Estudiante para que identifiques los modos discursivos que se encuentran ahí presentes. Cuando se nos encarga la investigación sobre algún tema en particular, tenemos algún trabajo de investigación o una tarea, sabemos que tenemos que recurrir a algunas fuentes de consulta que nos brindarán la información que necesitamos para poder realizar ese trabajo o tarea. Te planteo las siguientes interrogantes. ¿Dónde consultas la información que usas para elaborar tus actividades escolares? ¿Cómo verificas que la información que usas es confiable? ¿La información que encuentras en Internet es verdadera? ¿Sabes cómo registrar la información que has consultado? Comparto contigo el siguiente video del canal Tu Clase de Español. Hola, vamos a continuar hablando acerca del proceso de investigación, pero en esta ocasión nos dedicaremos a hablar acerca de las fuentes de investigación y sus referencias. Comencemos. Primero, ¿te has preguntado dónde puedes investigar? Pues existen muchísimas fuentes de consulta. Por ejemplo, libros, páginas de internet, diccionarios, revistas, periódicos, o incluso puedes entrevistar a personas expertas en el tema. Como ves, hay muchísimos lugares en donde puedes buscar información. Esas son las fuentes de consulta. Ahora hablemos acerca de las referencias. Pero antes de empezar a explicar qué cosas son las referencias y cuál es su relación con las fuentes de consulta, debes tomar en cuenta algo muy importante. En ocasiones escucharás que las personas se refieren a ellas como normas APA. Es exactamente lo mismo, pero normas APA es una manera muy especial de anotar las referencias. Así que si un día alguno de tus profesores te pide un trabajo con normas APA, pues ya sabes que se refiere a que pongas referencias de la manera en la que te voy a explicar a continuación. No lo olvides. Ahora sí, comencemos a hablar acerca de qué son las referencias. Pues las referencias consisten en anotar los datos de las fuentes donde consultamos información. Es decir, debes anotar los datos de los libros, diccionarios, revistas o páginas de internet en donde buscas información para tus trabajos. ¿Cómo saber si una fuente de consulta es confiable? ¿Sí? No todo lo que encontramos en internet es realmente confiable o nunca es bueno que lo pongas o que te fíes de que es verdadero. Así que ten mucho cuidado con esto. Te voy a dar 3 tips, así que presta mucha atención. Primero, fíjate si tiene autor. El autor puede ser el nombre de una persona, su nombre completo, o también podría ser el nombre de alguna institución. Además, la información que encuentres debe ser respaldada por una institución o editorial.
Una institución podría ser una universidad reconocida, también podría ser una institución reconocida a nivel mundial como por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la UNICEF, o incluso una organización importante del país. Por ejemplo, en México podría ser la SEP o la Secretaría de Salud. O también esa información podría ser respaldada por una editorial. Las editoriales son las que se dedican a publicar libros. Y el tercer dato que debe contener una buena fuente de consulta es que debe mencionar de dónde sacó la información, es decir, debe poner las referencias de sus fuentes de consulta. Debes checar muy bien que el lugar de donde saques información tenga al menos 2 de estas 3 características. Si no, mejor te recomiendo que busques en otra página. Ahora sí, vamos a dedicarnos a ver qué cosas son las referencias y cómo se hacen. Lo primero que debes saber es que existen varios tipos de referencias, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de las 2 más importantes. Las referencias bibliográficas, que son aquellas que se refieren a los libros, y las referencias electrónicas, que se refieren a todo lo que sale de internet. Veamos cuál es la diferencia entre una y otra. Primero te voy a mostrar cómo se hace una referencia bibliográfica, es decir, de libros. Pero, ¿de dónde tienes que sacar los datos para hacer una referencia bibliográfica? Bueno, pues presta mucha atención porque aquí te voy a dar algunos tips. Observa este ejemplo de un libro de texto de secundaria de primer grado. Todos los libros van a tener más o menos las mismas características. Siempre en la portada del libro vas a observar el título e incluso algunos tienen un subtítulo. Ese es uno de los datos más importantes. También debes buscar en dónde está el autor o los autores. En este caso, aquí puedes ver. Y también siempre en la portada vas a encontrar el nombre o el logo de la editorial, es decir, de la empresa que publicó ese libro. En este caso fue Santillana. Puedes tomar alguno de tus libros de texto si quieres para que observes ahora lo que te voy a explicar a continuación. La mayoría de los libros, por no decir que todos, después de la portada, si lo abres, en la primera hoja siempre se va a repetir de nuevo la portada, o al menos el título del libro. Atrás de esa primera hoja, es decir, lo que sería la página número 2, vas a encontrar una serie de datos que nunca nadie lee. Casi a nadie nos interesa hasta que tenemos que hacer una referencia, porque atrás de esa primera página de los libros vas a encontrar el país y el año en el cual fue publicado el libro, que también van a ser otros datos muy importantes para las referencias. Ahora lo verás. Ahora sí, ¿cómo se hace una referencia bibliográfica? Muy sencillo. Observa todos los signos de puntuación y el orden de los datos. Lo primero que vamos a notar es el nombre del autor o los autores que escribieron el libro. Pero debemos empezar por el apellido. Por ejemplo, en esta ocasión, Conde es el apellido de esta persona. Ponemos su apellido, coma, y después su nombre de pila. En este caso, Silvia. Luego, entre paréntesis, vamos a anotar el año en el cual fue publicado el libro. Ponemos un punto y seguido y anotamos el título de nuestro libro. Si te fijas, está escrito con letra cursiva. Formación Cívica y Ética 1. Si no sabes escribir letra cursiva, no te preocupes porque también lo puedes subrayar. Después de poner el nombre, debes poner un punto y seguido y continuar en el renglón si te cabe, y si no, pues te saltas al renglón de abajo.
y vas a anotar el país donde fue publicado ese libro, en este caso México. Vas a poner 2 puntos y luego el nombre de la editorial, como ya te había dicho, Santillana. Aquí podría poner un punto final si es que leí todo el libro, pero si no leí todo el libro, entonces debo poner una coma y señalar la página o las páginas que yo leí. En este caso, consulté la página 53 del libro de Formación Cívica y Ética. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si el libro está escrito por 2 o más autores? Pues tienes que ponerlos a todos ellos. Observa este ejemplo. Aquí tengo 2 autores que además cada uno tiene 2 apellidos, pues los vamos a anotar. Empezamos entonces por los apellidos del primer autor. Arredondo Vargas, coma, y ponemos su nombre, Luis. Después agregamos una I y ponemos en los apellidos del siguiente autor. Aguilar Valderas, coma, Ángela. Después, si tengo espacio, continúo en el mismo renglón. Entre paréntesis voy a poner el año en el que se publicó el libro, en este caso 2018. Punto y seguido. El nombre de la materia o del título, lengua materna, 2 puntos, español 1. Punto y seguido. El país donde se publicó ese libro, en este caso México, 2 puntos y seguido. Y pongo el nombre de la editorial, Santillana. ¿Te fijas? Son el mismo orden de datos siempre. Ahora veamos cómo se hacen las referencias electrónicas. Imaginemos que consultaste información acerca de una enfermedad en la página de la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos que esta es la institución que respalda esa información, o digamos su autor. Aquí tenemos el título de la información, fiebre amarilla. Acá vemos la información que vamos a leer, y casi siempre al final de las páginas de internet, en algún lugar aquí abajo, encontrarás la fecha en la cual fue modificada o publicada esa información. En este caso dice 2020. Bien, ¿cómo vas a poner todos estos datos? Presta atención. Empezamos con el autor, que en este caso sería la Organización Mundial de la Salud. Después, entre paréntesis, vamos a poner el año, 2020, como ya vimos. Ponemos un punto y seguido y anotamos el título de nuestra información, en este caso, fiebre amarilla. Ponemos un punto y seguido y escribimos recuperado de, y enseguida, si nos cabe en este renglón, anotamos el link de donde sacamos la información. Es más sencillo incluso que las de los libros, ¿verdad? Observemos otro ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo de una página del Gobierno de México. Como ves, aquí está el título de nuestra información, que es el coronavirus. Tomaremos entonces a la institución reconocida como el autor, pero en este caso, como puedes observar, no anotaron el año. Por supuesto, por el tema sabemos que fue en 2020, pero si no lo supiéramos, ¿qué se tiene que hacer? Pues observa. Comenzamos. Anoto entonces nuestro autor, que en este caso también sería una institución. Le ponemos Gobierno de México. Como no conocemos el año porque no lo pusieron, le vamos a poner entre paréntesis las siglas SF, que significa sin fecha. Muy sencillo, ¿verdad? Recuerda, S.F. sin fecha. Cerramos el paréntesis y ponemos un punto y seguido. Anotamos el título de nuestra información. En este caso, ¿qué es el coronavirus? Después ponemos recuperado de y anotamos el link de donde salió la información. ¿Observas también? Es muy sencillo esto de las referencias. Solamente presta mucha atención a los signos de puntuación. No los olvides, porque son los más importantes.
Eso es todo en esta ocasión. Espero que te haya quedado claro. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Te recomiendo resolver la actividad de la página 17 de tu manual y el ejercicio 1 de la página 18. Y también te pido que elabores una ficha bibliográfica de tu manual del estudiante de la competencia lectora. Chicos, agradezco de corazón su asistencia a esta primera sesión de la jornada de inducción, específicamente del área de comprensión lectora. Espero que los conocimientos que compartimos con ustedes sean de mucha utilidad para su vida académica. Les recuerdo que al término de cada actividad hay una sugerencia de lecturas, de ejercicios que puedes resolver en tu manual del estudiante. Entonces, por favor, te invito a que lo hagas. Recuerda que esta es la sesión número 1. El día de mañana estará trabajando con ustedes la maestra Graciela Saucedo Rivalcova, docente del plantel 252 de Orizaba. Y pues jóvenes, muchas gracias y espero de verdad que saquen provecho de toda esta información. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto.